Amigos, continuamos con nuestro programa aquí en Hay que Decirlo con Jorge Incendi. Tenemos nuestro panel legal. Hemos estado hablando desde el comienzo del programa de hoy del asunto de las vacunas, pero no quiero que lo vean solamente como el asunto de la situación que tenemos con las vacunas, el comienzo de curso, los estudiantes lo tienen que poner, no los están aceptando en los salones. Aquí tenemos al licenciado Carlos Pérez Sierra, que trabaja directamente, cientos de casos de esos continuamente lo están llamando, y él pues se ha dado la tarea a estudiar bien la ley y a buscar las distintas alternativas que existen para ayudar a todas las personas que están en este dilema en este momento. Lo importante es que sepan, todos los que nos ven y nos escuchan, que siempre de una manera u otra existe un remedio. Y aquí los licenciados han levantado el derecho a la vida, el derecho a la libertad, que es algo que yo también reclamo continuamente, que hemos permitido, nosotros hemos cedido ese terreno. Nosotros nos quejamos, pero cuando yo me pongo a hacer un análisis, me pongo a ver las cosas, nosotros somos los que hemos permitido que el gobierno se meta en nuestro hogar. Mira, el gobierno se ha metido en nuestro hogar pasando leyes para controlar lo que hacemos dentro de las cuatro paredes de nuestro hogar por varias razones. Una, por padres irresponsables, que si el gobierno no se mete y los regula, pobre de esos niños. Y hay otros que son bien responsables y se los están regulando también por no protestar. O sea, y todas las leyes, todo tiene que tener dos vertientes. Sabemos que hay personas que no respetan y abusan de los niños. Esa gente hay que someterle la ley en su totalidad sin contemplación ninguna pena. Pero hay otros papás benditos que responsablemente, extremadamente responsables, cumpliendo con su obligación, porque no es un favor lo que están haciendo, llevan a sus hijos bien encaminados, le están enseñando las cosas como son y se encuentran entonces como situaciones como esta, de momento. Para que tu hijo continúe la educación en las escuelas, pues mira, hay que vacunarte. Y el papá le estaba hablando 5, 6, 7, 8 años en la casa de que él no cree en eso. Sí mismo. ¿Por qué no creen eso? Y de momento pues pones ese nene, bueno, el papi dice que no, ahora el gobierno dice que sí, ¿quién tiene la razón aquí? O sea, que hay que contemplar todas esas cosas. Mencionó ahorita la legislatura y me alegro que el licenciado Camacho, que ha trabajado en la legislatura, haya traído a colación cómo funcionan las comisiones. Pero yo creo que una función es la comisión de las personas que pidan testificar. A lo mejor van las farmacéuticas a favor de la vacuna y van unos padres que están en contra de la vacuna, etcétera, etcétera. Pero además de eso, las comisiones de por sí solas, y yo no me llamen ahora a decirme, nosotros lo hacemos. Va a haber unas cuantas que lo hacen, no todas. Póngase a hacer un research también. Busquen información en el mundo entero y traigan esa información a ese proyecto de ley que contemple y nos dé a nosotros la libertad de seleccionar el derecho que tenemos a la vida y el derecho que tenemos a lo que tanto proclamamos y gritamos aquí continuamente, porque aquí lo gritamos hasta con todo, con absolutamente todo. Estamos reclamando la vida y te la están quitando en tu casa y no te das cuenta. Y estás reclamando afuera. Tengo al licenciado Ángel Camacho, se salió un momento del estudio que nos va a traer una información nueva, según nos informa, sobre el Departamento de Hacienda y cómo proceder cuando hay deudas, que creo que es bien interesante que todos la podamos tener acceso a ella. Pero le pregunto al licenciado Pizarro en específico, la contestación del licenciado Carlos Pérez Sierra la conozco, por los años que llevamos trabajando juntos. Le pregunto al licenciado Pizarro, ¿usted ha tenido casos de esto? ¿De cuáles? De vacunas. No. No. No los he tenido. Y cuando lo tenga se lo refiero al compañero. Porque él sabe más que yo de eso. El licenciado Ángel Camacho dijo exactamente lo mismo. Cuando lo tenga se lo refiero. Si alguien sabe de eso es él. Sí, pero entonces vamos a quitar la vacuna cuando se entra en la salud y en los derechos de la salud que tiene un niño y un padre y una madre. ¿Ha tenido muchos casos de eso? Pues yo los veo como con confrontación con el Departamento de la Familia. O sea, que ahí hay una raya bien finita cuando viene el Departamento de la Familia a exigir unas cosas versus la situación real de los padres, tú sabes. Porque aquí tú mencionas el Departamento de la Familia y todo el mundo, me los van a quitar. Pero eso es lo que todo el mundo dice. Pero tú sabes algo, recientemente, estos días he tenido unos cuantos casos relacionados al Departamento de la Familia. Y a mí me preocupa muchísimo el estudio social que están haciendo.
Porque y yo no estoy criticando la profesión del trabajo social, hay muchos trabajadores sociales muy responsables, pero me he encontrado con una mayoría de casos donde el estudio social no ha sido responsable. Y por ejemplo, hemos traído el asunto de las vacunas, hemos traído que son preguntas básicas que ellos hacen al momento de la investigación de un caso de maltrato o negligencia, sea por un referido, sea por alguna llamada anónima que se ha dado, que se convierta en un referido eventualmente, o porque algún hospital o alguna institución lo haya hecho. Entonces, cuando tú ves los informes, por ejemplo, si soy yo el que tengo la preocupación, cliente con preocupación, de que su hijo está sufriendo un asunto de maltrato por un papá, en el caso de un papá que estén divorciado y quien tenga la custodia. Entonces, cuando van a hacer la investigación, o sea, cuando dicen que tienen que investigar los colaterales, hay unos que se sientan a hacerlo, pero tú te encuentras con otros tipos de funcionarios de este departamento que en ningún momento hacen ningún tipo de intervención cercana con los colaterales, incluso con los colaterales de la otra parte, del otro papá, que es el que tiene la preocupación. Entonces, en el caso de las vacunas, preguntan, ¿están las vacunas? ¿Está esto? ¿Está lo otro? En el caso de si está yendo a la escuela, está yendo a la escuela, preguntas básicas, pero no van a la escuela. Tú sabes, no van a la escuela, no preguntan si papá estuvo allí en el proceso académico, no preguntan. Entonces, cuando tú vienes a ver estos informes, porque tengo informes que llegan de 5, 10 a 15, 20 páginas, como tengo un informe en un caso específico, que es de página y media. Wow. Y todavía se atreven a decir que hay una investigación. Y es un caso de negligencia y maltrato serio. Entonces tú, ¿con qué información tú puedes manejar? Entonces tú le dices, mira, se lo dice al trabajador social, mira, trata de revisar ese informe y uno se lo dice delante del tribunal, eso está muy escueto. O sea, vienen y lo revisan y le añaden un párrafo más. ¿Qué tipo de investigación es esa? O sea, yo no necesito que tú escribas todo lo que tú encuentres, pero hay cosas que son básicas y un informe de una página y media no te da a ti un problema que es una negligencia, un maltrato contra un menor. Y entonces nosotros hablamos departamento de la familia, solución. Hay mucha queja del departamento de familia y con razón. Página y media en hallazgos. En hallazgos y recomendaciones. Pizarro, yo quisiera que tuvieras eso. Entonces cuando tú ves las recomendaciones, tú te mueres de la risa porque tú dices, pero ven acá, entonces llegan a estas conclusiones. Continúen siendo buenos. Sí, cuando tú vas a discutir el informe y les preguntas, vamos a discutir su informe, pasó un minuto en el estrado. O sea, al lado del juez declarando, el trabajador social 1 minuto discutió su informe. Wow. Yo tengo que impugnar el informe. Mira, o sea, fuera del trabajo legal que nosotros hacemos en este tipo de casos, que es derecho de familia puro, yo exijo y pido a la agencia, y si algún buen funcionario de estos buenos está escuchándonos, que empiecen a trabajar estos casos con responsabilidad. Ahorita hablábamos del derecho a la vida, hablábamos del derecho a la libertad en las circunstancias del tema que discutimos anteriormente. Y estos asuntos, cuando el Departamento de la Familia va a investigar, tiene que hacer su ejercicio conforme a todas las guías que ellos tienen y que sea responsable, porque no estamos jugando con un juguetito de plástico, ni estamos haciendo una investigación por un caso por ejemplo, de DACO, de un incumplimiento de contrato, algún equipo defectuoso. Estamos hablando de gente con seres humanos que le late un corazón dentro, que tienen vida. Y entonces, y que pues, probablemente están sufriendo un escenario bien difícil que pudiera atentar contra su vida. Y el Departamento de la Familia he visto mucha laxitud y mucha irresponsabilidad, y lo voy a decir ahora de esta manera, cuando se generan este tipo de investigaciones que son tan importantes como cualquier otra, y más importantes. Yo estoy en lo correcto, les pregunto. Yo estoy bajo la impresión que todo el mundo le tiene pánico al Departamento de la Familia. Sí. Claro que sí. Y que los padres, una vez entra esa agencia a funcionar por el medio,
se declaran ya culpables. O sea, a mí me van a coger aquí con algo. Esta gente Eso viene, es parte... esta gente viene a acusarme es de parte algo. de la técnica de investigativa de ellos, Por eso, es del miedo. sí, es amedrentar. El miedo es un factor. Y entonces, pero entonces los padres estamos siendo víctimas porque ya eso está tan generalizado que la persona dice, entró el departamento de la familia, te chavaste, te van a quitar los muchachos, te van a coger por aquí, te van a coger por allá. Vienen a buscar defectos. Fíjate que yo nunca oigo a nadie, por lo menos yo, me excusan todos aquellos que lo han escuchado. Y no estoy hablando de los empleados del departamento de la familia. Estoy hablando del estilo de esa agencia a trabajar. Los empleados siguen instrucciones después de todo. Yo nunca he escuchado, ay, qué bueno que el departamento de la familia va a intervenir porque me va a traer unos recursos adicionales, me va a instruir para solucionar la situación que tengo en mi casa. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, y es todo lo opuesto. Uy, ahí viene. Me van a quitar esto, me van a regañar, me van a meter el abogado, me van a quitar los hijos, me van a hacer esto, me van a chequear la estufa, me van a chequear la nevera. Tú sabes. Pero yo nunca he escuchado que, ay, qué bueno que viene el departamento de la familia, porque me va a orientar. A lo mejor en el ambiente de mi casa yo tengo algo que no es correcto para mis hijos, pero yo no tengo la preparación, la experiencia para determinarlo, y gracias a Dios que viene el departamento de la familia a indicarme cuáles son las cosas que yo tengo que cambiar en mi casa para tener ese ambiente perfecto. Gracias, papito Dios, por enviarlo. Yo nunca he escuchado eso. Infundan el miedo, pero déjame decirte algo y una buena noticia a los televidentes. Ninguna remoción de primera instancia, hay una remoción que puede ser de emergencia, pero el departamento de la familia en esos casos, ya por la nueva ley, después de la 177 era, ahora la 246, antes se daba el ejercicio del proceso de reunificación familiar, que era una opción, ahora no, ahora es obligatorio. O sea, no se da una remoción, se da una remoción de emergencia y se ubica con padres cercanos, que es el ejercicio correcto. Pero en efecto, no te remueven los menores en el primer caso. Te dan la oportunidad de un proceso de reunificación familiar donde a las partes que hayan sido acusadas se les da la oportunidad de recibir terapia, talleres, un sinnúmero de cosas. O sea, el infundar este miedo no es correcto, porque el proceso se da cuando la gente llega al tribunal, se dan cuenta que el juez lo que dice es, pues mira, vamos a comenzar un periodo de 6 meses para que se dé el proceso de reunificación familiar que exige la ley. Y eso ningún trabajador social, ningún funcionario del departamento de familia, cuando hace la intervención, se lo explica de esa manera a las personas. Porque tú no le puedes quitar las esperanzas. Hay buenos padres que tal vez cometan algún tipo de negligencia, que la ignorancia de las leyes no te exime de cumplimiento. No, claro que no. Pero hay padres que la realidad es un proceso. La crianza en padres, por ejemplo, de un primer hijo, se dan unos ejercicios que mucha gente no están orientada y puede cometer un error, vamos a decirlo de esta manera. Por eso es que la ley tiene que se ha diseñado para que se dé ese proceso de reunificación familiar por un periodo no mayor de 1 año. En el proceso que papá o mamá y papá, los dos, si son los dos acusados, tienen que estar en ese proceso donde el tribunal tiene que hacer un examen, que ellos cumplieron con las condiciones que se le dieron, y nuevamente traer los menores al escenario de la casa luego también de haber recibido una serie de terapias, ya sea con psicólogos y psiquiatras, para la reunificación familiar que promueve la ley. Pero eso no se lo dicen desde el principio. Del principio es, vamos a quitar, vamos a remover, llegan con la guagua, ¿y dónde están los nenes? Entonces entra el trabajador social o trabajadora social, entra a ver los menores, los remueven, identifican familias. Incluso yo tuve un caso que hubo un error, y esto yo lo planteo, y es porque papá estaba disponible para que le entregaran los menores, y no llamaron a la abuela paterna. ¿Dónde está papá trabajando? Pues traten de contactar a papá el trabajo para que le entreguen los menores. Pues no, se los dieron a la otra parte, a la abuela de la otra parte, que están en la misma casa donde estaba la alegada madre maltratante. Entonces, yo no tengo sentido común en decir que tú vas a hacer una remoción temporal y se lo vas a entregar en la misma Boca del Lobo donde estaban. Entonces no tiene sentido. Y allí yo entonces llamo y hablo con los supervisores, le planteo todo esto. Entran a hacer, ¿qué hicieron? Nada. Tú sabes, es una preocupación genuina el infundar miedo que
Pero al final de cuentas... Hay unos, yo me he topado con, de verdad no son los más, que no trabajan de esa forma. No, estoy Hay trayendo el unos que no- escenario hay difícil unos y yo sé que hay unos que son responsables, pero estoy trayendo el escenario peor porque Jorge está trayendo de que si se está No es informando que la el miedo- mayoría tú sabes que es así. y es así, y es así. La mayoría. Ahora está el otro lado que trae Pizarro, que es la gente responsable, que llegan a la casa con paz, mira mamá, papá, vamos a ver cuál es el problema, mira, vamos a removerlos porque la ley me dice que en un estado de emergencia tengo que removerlos a qué sitio, vamos a identificar, deme los teléfonos de abuela, de abuelo, de quien sea, los colaterales cercanos que estén disponibles, o el otro cónyuge, el otro papá o mamá, para entonces reubicar los menores, usted va a pasar por este ejercicio, va a ir al tribunal, nosotros no podemos acusarlos ni hacerle una remoción total de custodia de esos menores a usted, el tribunal va a quien tiene la discreción de eso, y entonces vamos a sentarnos, vamos a pasar por un proceso de reunificación familiar, este periodo lo exige la ley, esto debe ser así, y esos son los que pocos, como dice Pizarro, que se sientan a hacer ejercicio, y eso es lo que yo exijo, y ya que Jorge trae el tema, es una de las cosas que yo exijo que se dé de ahora en adelante, porque nosotros tenemos una crisis económica en el país que trae la crisis familiar y ahora un problema que la jornada de los padres se acorta a base de un proceso que la Junta aprueba. ¿Y por qué estoy trayendo todo esto? Porque todo esto afecta, ¿sabes a quiénes? A los menores, al final de cuentas. Oh, sí. Y la realidad es que nosotros tenemos que empezar a trabajar responsablemente. Y si el Departamento de la Familia, que son una de las agencias afectadas por el recorte de horas, tienen menos horas para trabajar, yo espero que las horas pocas que trabajen, porque tienen muchos casos y estoy consciente de eso y sé de trabajadores sociales que los tienen abarrotados de expedientes Sí. para investigar, que no les da ni tiempo, porque también en un momento dado la ley acortó esos puestos que eran necesarios. Pues ahora, de ahora en adelante, las pocas horas que tienen que trabajar, háganlo responsablemente, como esos pocos que dice Pizarro, que lo hacen. Porque estamos afectando nuevamente al derecho a la vida, al derecho a la libertad y un montón de derechos constitucionales que se dan en ese ejercicio y lo hemos visto en el pasado y casos de interés público que lo han discutido. Yo, quijotesco, el día que Departamento de la Familia, ay, qué bueno que llegaron. Licenciado Ángel Camacho, usted me había traído un punto sobre algo que usted quería discutir públicamente sobre el Departamento de Hacienda. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Por favor, proceda. Bueno, recientemente nos hemos encontrado de que Hacienda, pues, está el negociado del impuesto al consumo, que son la división del Departamento de Hacienda que regula todo este asunto del IVU. Y le estoy hablando más bien a los que son comerciantes. Uh-huh. Ahora mismo el departamento, en el pasado, yo tuve la oportunidad de trabajar bastantes casos, pues revisando estas multas a nivel administrativo. Siempre se daba el ejercicio a nivel administrativo, que se diera pues un proceso cuasi judicial donde se discutiera la prueba de que no se incumplieron con esas regulaciones del Código de Rentas Internas y todo esto, y siempre se trabajaba el asunto de las multas, había una reducción de parte del juez administrativo, dependiendo del caso, porque cada caso es cada caso. Recientemente, y según tuve notificación estos días, el caso tiene la división de revisión administrativa, la parte, ustedes van a decir la parte judicial, cuasi judicial, del departamento de agencia, que son la parte adjudicativa, tienen alrededor de 8.000 casos pendientes por resolver por cantidades de multas por este asunto de Ivo Loto. En la anterioridad se daba el ejercicio que en el negociado de impuesto al consumo estaban lo que son los agentes, que son los que investigan los casos. Sí. Y tenían designado a través de la oficina de la directora o el director que estuviera a cargo, pues la oportunidad de que esas multas, aunque el procedimiento administrativo ya se hubiese dado y se hubiese adjudicado las multas, pues negociarlas y tratar de hacer una reducción porcentual por cada multa. En aquellos casos entonces se eliminaban una que otra, se hacía el ejercicio, pero ahora no. Entonces el Departamento de Hacienda ha tenido que llegar a establecer un programa que se llama el Programa de Conciliación de Controversias y Querellas. Ellos específicamente están haciendo este ejercicio. O sea, que la gente piensa, porque incluso se están dando embargos ilegales
a cuentas bancarias. Hay una deuda, no se ha adjudicado el caso, y tengo varios casos así, donde la persona tiene una deuda, vamos a ponerle un número, $30,000 en multa. No se ha resuelto el caso y ya empiezan a emitir embargo. Ellos dicen que es el sistema que hace los embargos automáticos. Yo tengo mis dudas sobre eso. Porque una orden de embargo no sale automática y una computadora no te la va a dictar. Sí. Pero vamos a creerlo de Y esa si tú manera. sabes que está saliendo ahí, pues deténlo. Y si el procedimiento está en un procedimiento adjudicativo, se supone que no embarguen hasta que se adjudique. Porque conforme a derecho, tú tienes que adjudicar para decir que esa persona en efecto incumplió, cometió las sanciones que tiene por multa, y entonces yo voy a ir a incautar las cuentas para entonces sacar lo que está en esas cuentas, retirarlo y retenerlo a favor de Hacienda. No es así. Se está dando el ejercicio donde se está yendo a través de todo esto, tiene que ser a través de representación legal, porque la realidad, y tristemente decirlo, no, el derecho asistido, o sea, el derecho que no es asistido por abogado no puede resolver estas controversias. Y este programa está dando esa oportunidad de traer estas querellas y negociar las multas y llevarlas hasta planes de pago. Y la gente tiene que estar consciente de eso, porque piensan que esa deuda se le queda y no. Hay remedios para atender ese tipo de situaciones, especialmente con los comerciantes, que son los que les afecta. Lamentablemente tengo que pausar, licenciado. Después de esta pausa continuamos. No se retiren, amigos.